Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría más grande el poder estar con ustedes este día, bendiciendo, exaltando y glorificando el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amados en el Señor, llega el tiempo de la palabra. Tuvimos el hermoso tiempo donde fuimos ministrados por las hermosas alabanzas que nos ministró el pastor Ángelo. Y sabemos que el Señor está con nosotros. Algo importante, a pesar de las situaciones, a pesar de las vivencias, a pesar de lo que tú y yo estamos pasando, una de las cosas que tenemos que recordar, que tú y yo tenemos un espíritu superior. ¿Qué es lo que tiene usted? Un espíritu superior. Mire al que está a su lado ahí en su casa y dígale: hey, tú tienes un espíritu superior. Yo lo puedo ver. Gloria a Dios. Escúchame bien. Quiero hablarle de este mensaje precioso, amados, cuyo título es Un espíritu superior. Daniel capítulo 6. Vamos a tener la lectura de una cantidad de versículos bastante apreciable del capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Pareció bien a Darío construir sobre el reino, ¿cuántos sátrapas? 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Aquí tengo mis lentes, andaba buscando mis lentes. Dije, ¿dónde los dejé? Soy tan desordenado, dejo las cosas donde primero pillo. Campeón, y después preguntaba, ¿quién me tomó los lentes? ¿Te acuerdas, Angelito? ¿Quién, papá? Si me acuerdo la respuesta tuya. ¿Quién, papá, si nadie puede leer con tus lentes? Bueno, ahora los tengo ya. Verso 2 y dice, bueno, lo vemos del 1. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, de los sátrapas, Daniel era el más importante, porque tenía, ¿qué cosa? Algo que lo vamos a ver más adelante en la lectura. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Cómo era Daniel? Fiel. ¿Cómo tienes que ser tú y yo? Fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Entonces, verso 5, dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media de Persa, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, él entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media de Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces le respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey,
ni acata el edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió él librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persa, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó y ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces diciendo con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente, permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. 28 versículos hemos leído rápidamente para que usted pueda entender, amados en el Señor, este mensaje. ¿Por qué estaba hablando de un espíritu superior? Los que realmente son fieles, los hijos de Dios y las hijas de Dios que son fieles, tienen sí o sí un espíritu superior. Diga: tenemos un espíritu superior. Amados, vemos acá que el rey descubre que Daniel era diferente. ¿Cómo era Daniel? Diferente. ¿Cómo tienes que ser tú y yo? Diferente. No tengo que ser igual a los demás. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser igual al Señor. Escúchame bien, había en él, ahora la gente que es diferente, la gente de un espíritu superior, actúa así, porque había en él, como lo decía la palabra, un espíritu superior. ¿Qué es un espíritu superior? Un espíritu superior, escúchame bien, es poner lo espiritual en primer lugar. Lo espiritual en primer lugar. Y eso se nota en pequeñas cosas que tenemos que hacer, que Dios los coloca así, en estrecho. Como decía Pablo: estoy en estrecho, no sé qué hacer. Escúchame bien, hace unos días atrás jugó Chile. ¿Te recuerdas? Yo soy fanático del fútbol, me gusta el fútbol. Y más si juega Chile, wow. Pero teníamos la oración con la pastora Marisabel. Y Chile comenzaba a las 9:30 el partido, y la oración comenzaba a las 10, y tú sabes que no tiene que llegar justo a las 10, hay que preparar. O sea, lo único que vi al comienzo fue cuando cantaron los chiquillos, y de ahí me tuve que ir a la radio y empezar a conectar las cosas con un corazón, sí, ¿verdad?
en lo que estaba haciendo y con el corazón como le está yendo a la Roja. Y bueno, después supe que le estaba yendo mal. ¡Oh, Dios mío! Bueno, ahí vamos a estar, Señor, aquí estamos. Son pequeñas demostraciones de lealtad al Señor. Yo podía haber inventado cualquier cosa, recuerde, soy pastor. Podría haberle dicho, Paulita, ¿tú podrías venir, por favor, hijita querida? Y ahí Paulita iba a decir, sí, porque es mujer, no le gusta quizás el fútbol, o quizás sí. O algún hermano, sí, pastor. Pero ¿sabes qué? Dios me estaba probando a mí. Dios nos va a probar personalmente si realmente tenemos un espíritu superior. Escúchame bien. Amados, un espíritu superior es poner lo espiritual en primer lugar. 3 veces al día Daniel oraba al Señor. 3 veces al día. Me recuerda mucho a mi abuela Rosa, una mujer de oración, de la cual heredó ese espíritu de oración María Isabel. Pues María Isabel, cuando era muy jovencita, nos casamos, vivíamos con ella, un tiempo corto vivimos con ella, en la casa era grande, así que, y ella veía que oraba la abuela Rosa y dijo, ese espíritu yo quiero que el Señor lo coloque en mí. Y nunca más lo saltó, nunca más lo soltó. Escúchame bien, 3 veces al día oraba a Dios. Esta mi mujer pasa orando todo el día. En serio, hermano, en la mañana ya, 6 de la mañana está orando. Bien. Tomamos el desayuno, oramos. Almorzamos, oramos. Después del almuerzo está orando otra vez. En la noche, 20 horas, ya está orando. En la noche, anoche eran la una de la mañana, estaba orando al lado, estaba acostado conmigo. Yo sentía cómo estaba orando. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué? Porque María Isabel tiene un espíritu superior. Tú y yo somos diferentes a los demás. Aunque estamos en medio del mundo, tú y yo tenemos que marcar la diferencia, porque tenemos un espíritu superior. Dice la palabra que 3 veces al día oraba Daniel. Esto habla de constancia. Esto habla de perseverancia. Pero también esto habla de disciplina. 3 cosas que los hombres con espíritu superior tienen que tener. Número 1, constancia. Número 2, perseverancia. Número 3, disciplina. La casa de Daniel era una casa de oración. ¿Estás escuchando? Cuando la Mari no ora, tengo los hermanos del grupo de oración orando. Bombardeado por todos lados. ¿Sabes qué? A nosotros nos tiene que ir muy bien, nos va a ir muy bien, así pase lo que pase, venga lo que venga, amados, nos va a ir bien. ¿A quiénes? A los de espíritu superior, pues los de espíritu superior son justos, y su palabra en Isaías dice, dile al justo que le irá bien, porque gozará del fruto de sus manos. Amados, la casa de Daniel era una casa de oración, su casa era un altar para Dios. Dios era la gente que transformaba, amados, Daniel era la gente que transformaba la atmósfera de su casa. Gloria a Dios por los hombres y mujeres de espíritu superior que están transformando la atmósfera de sus casas. Nosotros, tú y yo somos responsables del ambiente de nuestros hogares, de nuestra casa. El ambiente se gesta, mis amados, el ambiente se determina, amados, el ambiente determina el desarrollo de la familia. Amados, era una casa de ventanas abiertas, donde la gente podía escuchar que esa gente oraba, que esa gente clamaba, que esa gente intercedía. ¿Me estás escuchando? El evangelio se desarrolló muchísimo en las casas de personas que abrían sus puertas, amados, al Señor, y ahí luego comenzaban iglesia. Hoy extraño la disposición de los hermanos por abrir sus hogares para que se vuelvan verdaderas casas de oración, amados, para luego comenzar con una iglesia con la ayuda del Señor. Daniel no tenía temor ni vergüenza de su fe. No se avergonzaba de quien creía. Y es lo que tú y yo tenemos que, amados en el Señor, sopesar. A Daniel lo apresan. ¿Por qué? Por verlo orar. Si hay cosa que al diablo le atormenta y le molesta y le da rabia, es cuando oramos. Es cuando tú y yo oramos. ¿Me estás escuchando?
A Daniel lo apresaron por verlo orar, pero él estaba dispuesto a pagar el precio de su fe. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de tu fe? Tener un espíritu superior, mis amados hermanos, es vivir en integridad. ¿Lo escuchaste? Tener un espíritu superior es vivir en integridad. Daniel capítulo 6, verso 4 dice: entonces los gobernadores y los sátrapas buscaban ocasión, ¿para qué? Para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No hallaban motivos para poder acusar a Daniel. A los hombres de espíritu superior se les va a buscar motivos para acusarlo, pero no lo van a encontrar, porque tenemos un espíritu superior, una inteligencia que viene del cielo, que nos capacita para ser realmente, amados en el Señor, hombres de guerra, pero no con armas de las que conocemos, sino de guerra espiritual. La oración, amados, es el arma más tremenda y más poderosa que la iglesia evangélica, que los hijos de Dios, que los cristianos podemos gozar. Amados, decía que no hallaban motivos para poder acusarle a Daniel. Él era diferente. Él era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque él era de Dios. Porque él era Dios. Mi pregunta es, ¿eres de Dios? Si eres de Dios, tienes que ser diferente, marcar la diferencia. Daniel era fiel. ¿Cómo era Daniel? Fiel. ¿Cómo tienen que ser los del espíritu superior? Fiel al Señor. Escúcheme, era fiel a la palabra. Daniel era fiel a las promesas de Dios. Daniel era fiel al Señor. Él no tenía vicios, pues los pecados no confesados y reiterados una y otra vez se transforman, mis amados hermanos, en ataduras, y las ataduras se transforman en vicio. ¿Me está escuchando? Un acto que se repite se transforma en un hábito y finalmente se instala como una conducta. Escúcheme bien, mas Jesucristo vino a darnos y vino a darme el control que yo no tenía. Diga, Jesucristo vino a darme el control que yo no tenía, pues mi carne desea otras cosas, pero, amados, Dios coloca en nosotros el control. No lo puedo volver a perder, el control que Dios tiene sobre nuestra vida. Necesitamos renunciar a nuestros vicios, a nuestros pecados, aquellos pecados ocultos. Pablo decía, yo soy prisionero de Jesús. Yo soy prisionero de Jesús. ¿Y tú? ¿De quién eres prisionero? De los pensamientos, de la moda, de tantas cosas. Escúchame bien, todos somos prisioneros de alguien. Si no es de Jesús, vas a ser de otra cosa. Di este mediodía, yo soy prisionero de Jesús. Daniel fue hallado inocente delante de Dios. Así lo dice el relato sagrado en Daniel capítulo 6, verso 22. Nos dice la Biblia, mi Dios envió a su ángel, dice el rey. Daniel está hablando con el rey. Dice, mi Dios envió a su ángel. Él estaba en el foso de los leones, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, rey, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Amados, Daniel era un hombre de un espíritu superior, y por ser un hombre de espíritu superior no sufrió daño, sino el león lo hubiera tragado inmediatamente. El secreto de la autoridad radica en la integridad de las personas. ¿Me estás escuchando?
Amados en el Señor, un espíritu superior, escúcheme bien, no se conforma con la mediocridad. El espíritu superior nos enseña a ti y a mí a ser diferentes. Diferentes ante la presión de la moda, diferentes ante la presión de los grupos, diferente ante la presión de la cultura y también diferente ante los hábitos pecaminosos de hoy en día. Pagar el precio por ser diferente muchas veces nos dejará a un costado. Pero vale la pena, porque nunca de los nunca un hombre de espíritu superior, una mujer de espíritu superior estará sola. Dios estará con ellos como poderoso gigante. El espíritu superior nos enseña a atreverse y a superarse. ¿A qué nos enseña el espíritu superior? A atrevernos y también a superarnos. Daniel capítulo 1. Versos 19 y 20 dice así: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos hombres como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló, escúchame bien, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. La pregunta, ¿por qué? Porque ellos, ¿quiénes? Daniel, Ananías, Misael y Azarías, eran hombres con un espíritu superior, como lo eres tú, como lo eres tú, como lo eres tú. Gloria a Dios. Al gran científico Edison le preguntaron el secreto de sus inventos, y él respondió diciendo: 90% son de trabajo y 10% de talento. Escúchame bien, no importa lo humilde que tú seas, no importa lo pequeño que sea tu taller, no importa lo pequeño que sea tu emprendimiento, no importa lo pequeño que sea tu fábrica, la cual tienes, supérate, supérate, anhela ser el mejor en lo tuyo para la gloria del Señor. ¿Lo escuchaste? Daniel tenía un espíritu de lucha. Daniel no era de los que se entregaban fácilmente. El llamado de Dios es para valientes y jugados. Amados en el Señor, Josué, amados, cuando Dios habló con Josué, le dijo, lo llamó, pero le dijo unas palabras especiales: esfuérzate y sé valiente. Y luego de decirle esfuérzate y sé valiente, le dice después esfuérzate y sé muy valiente. O sea, cuando le dice sé muy valiente es porque la cosa se iba a poner fea, color de hormiga. Pero ¿sabes qué? Dios le decía sé muy valiente porque mi valentía no radicará en tu fuerza, sino que en las fuerzas que yo deposite siempre y cuando tú quieras ser y seguir siendo un hombre y una mujer de un espíritu superior. Pablo le habló a Timoteo, su discípulo: esfuérzate en la gracia, esfuérzate. Las cosas no vienen fáciles, hay que esforzarse. ¿Me estás escuchando? Entendamos a Daniel. Daniel vivía en Israel, era un joven en ese momento. Amados, Nabucodonosor invade Israel y se lo lleva a él y lleva a los mejores cautivos de Babilonia. Ellos fueron a buscar gente inteligente, los mejores, y allí entre los mejores iban estos siervos de Dios: Daniel, Misael, Azarías. ¿Me estás escuchando? Amados, ellos llegan a otra cultura diferente. Cuando estás en otra cultura, por más que se hable casi tu idioma, si tú pasas al otro lado de Argentina, te vas a encontrar no en tu tierra.
La forma de hablar te va a decir, tú no eres de aquí. La forma de comer te va a decir, tú no eres de aquí. La forma de buscar algo para provisión te va a decir, tú no eres de aquí. No estás en tu tierra, estás en otra cultura. Amados en el Señor, Daniel fue llevado, amados, allá a ese lugar sin familia. Estaba sin familia. Qué bueno es la familia. A veces cuando la tenemos a nuestro lado ni siquiera la valoramos, pero cuando la mamá no está, cuando el papá no está, o cuando los seres queridos que siempre estamos, amados, se van, deciden irse lejos quizás de nosotros, es cuando recién valoramos, amados, al haber tenido parte de nuestra familia. Allí estaban ellos, amados, llevados cautivos a Babilonia, en otra cultura, sin familia. Pero Daniel tenía un espíritu superior. Daniel y los hijos hebreos tenían un espíritu superior. Escúchame, yo decía los hijos hebreos, pero yo quiero decirte, los hijos de Dios, las hijas de Dios, tenemos un espíritu superior. Tenemos un espíritu superior. Podemos estar en otra cultura igual que Daniel, pero no vamos a estar solos. Nuestro Padre va a estar conmigo. Amados en el Señor, podemos estar sin la familia, pero tendremos allí familia espiritual que nos abrazará, que nos cobijará, que nos amará. Bendito sea el nombre de Dios. Fueron llevados a Babilonia Daniel y los suyos. Amados, tenían que bregar con otro idioma diferente, mas Dios, con todos esos problemas, con todas esas dificultades y hasta con la penita que tenía Daniel en su corazón, Dios lo levanta hasta ser el primer ministro del rey. Mira, un extranjero, un no conocido, pero era un hombre con un espíritu superior. Y donde hay un hombre con un espíritu superior, las cosas van bien. Y los que están a su alrededor van a ir bien. ¿Por qué? Porque ese hombre es un bendecido y una bendecida de Dios. Darío, rey de Persia, invade Babilonia. Se lleva a Daniel a Persia. Amados, tendría que empezar de nuevo. Tendría que empezar de nuevo. Otro idioma, otra cultura. Pero como en él había un espíritu superior, llega a ser asesor del rey Darío y después del rey Ciro. ¿Me estás escuchando? Llega a ser asesor del rey Darío y después del rey Ciro. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Daniel tenía un espíritu superior. Hay gente y hijos de Dios que tenemos un espíritu superior. Pero Daniel había algo. Daniel era un soñador. Un soñador. Este viernes tenía que ir a Santiago y el Señor me cambió el viaje para San Antonio. Estuve en San Antonio para hacer solamente una firma notarial. Y mientras esperaba todo ese trámite, yo empecé a recorrer San Antonio. Soy un hombre inquieto, siempre hago lo mismo. Me creo Nehemías. Yo recorro. Y yo sé por qué estoy recorriendo. Buscando un lugar para iglesia, sí. Y ahora hay tantos lugares para arriendo para iglesia en pleno centro, que le dije al jefe, está bueno esto, señor. Y hay que esperar un tiempecito para que bajen más, señor. Porque van a bajar. Van a bajar. Esto redundará para bendición lo que estamos viviendo. Daniel era un soñador. Yo me llevo soñando. Tengo tantos sueños que quiero llevarme los menos a la tumba, los menos. Quiero realizarlos la gran mayoría. Daniel era un soñador. Dios este día está buscando soñadores. ¿Me estás escuchando? Daniel nunca perdió sus sueños. Nunca, nunca de los nunca. Él fue llevado a Babilonia.
Fue llevado a Persia por el rey Darío, pero aún con 85 años seguía viendo que Dios era fiel. Escúchame, te lo digo, fue llevado a Babilonia, fue llevado a Persia, pasaron los años, pero aún con 85 años seguía viendo que Dios era fiel. Y yo hago esos sueños y motivo esos sueños y me baso en esta palabra para decir, me faltan casi 20 años todavía de sueños. Tengo todavía 20 años para soñar y realizar mis sueños. ¿Tienes sueños? ¿Sueñas con las cosas grandes de Dios? ¿De veras que las sueñas? Entonces allí, donde estás, allí en tu casa, ponte de pie y dile, Señor, eleva esta oración con todo tu corazón, porque tú eres un hijo de Dios. Yo no sé si tú tienes por allí esa canción de Julio Melgar que es yo soy un hijo de Dios, ya no soy un esclavo del temor. Ya. Y con esa canción, porque de repente pasa que tú y yo tenemos espíritu superior. Tú y yo tenemos, amados, un espíritu diferente, un espíritu de conquista, pero de repente tantas situaciones que nos pasan, tantos problemas que el enemigo lucha, amados, y se va contra los de espíritu superior. No es que a los espíritus de superior no le va a pasar nada. Ve a Daniel. Daniel fue echado en el foso de los leones estaban hambrientos. Fue por milagro, Cristian, fue por milagro de Dios que él no fue comido por los leones, porque cuando fue sacado dice que los hombres que lo acusaron, amados, fueron echados de ellos y sus familias y los leones se lo comieron. Vamos a tener problemas. El diablo se va a levantar contra nosotros para que no logremos el propósito de Dios. Pero recuerda que tú no eres cualquier persona. Recuerda que tú no eres, amados, una persona común y corriente. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Y nunca te sientes que estás sola. Empieza a soñar. Yo unjo tu cerebro para que en tu cabeza tus pensamientos de bien y no de mal vengan a ti. Los activo, los pensamientos de Dios, para que Dios pueda, amados en el Señor, realizar sus propósitos contigo, para que la gloria del Señor te visite, para que puedas levantarte a las alturas del Señor y pueda decirle a los problemas, no podrán contra mí. No podrán vencerme. A tu enfermedad dile, no me podrás vencer. Tengo un Dios poderoso, tengo un Dios superior, tengo un espíritu superior. El Dios superior, el Dios grande, hará prodigios y milagros en mí. ¿Sabes por qué? Porque tú sencillamente eres un hijo y una hija de Dios. Dile ahora al Señor, Padre, al igual que Daniel, este día, Señor, voy a ti. Al igual que Daniel, quiero abrir las ventanas, Señor, de mi casa para orar 3 veces al día. Al igual que Daniel, sé que tengo enemigos. Al igual que Daniel, sé que tengo un espíritu superior. Al igual que Daniel, sé que los leones me esperan. Pero al igual que Daniel, sé que voy a salir a victoria. Dile al Señor este día, dile con todo tu corazón, Señor, ayúdame. Señor, yo creo ciertamente que no estoy solo, que tú estás conmigo como poderoso gigante. Amén, amén y amén. Esta ha sido palabra del Señor. Levanta tus manos.